versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por los levitas, amén. Gloria al Señor, un amén cuando lo tengan. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ayúdame a orar, hermanos. Padre, vengo delante de tu presencia. Me humillo delante de ti, Señor, para que seas tú exaltado en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Venimos, Señor, con una necesidad de tu presencia. En cada momento necesitamos más de tu presencia, de tu Espíritu Santo que nos hable, que nos redarguya. Padre, necesitamos de tu palabra, Señor, que es el pan que tú nos ofreces día con día para mantenernos, Señor, siempre, Señor, con fuerzas para seguir adelante, con confianza de que tú estás cumpliendo tu promesa en cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. También te pedimos en el nombre de Jesús, seas tú reprendiendo, Padre, todo estorbo, Señor, que quiera robar la palabra en esta noche. Todo lo que quiera estorbar la palabra, Padre, lo que quiera, Señor, estar estorbando los oídos de mis hermanos, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que no quiera en el nombre de Jesús recibir la palabra, se tiene que ir fuera de este lugar, porque tú, Señor, estás en este lugar y no hay cabida para el enemigo, no hay cabida para las tinieblas del enemigo, y se tiene que ir fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das libertad, tú nos das victoria y tú nos das, Señor, a tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de las concupiscencias. En esta noche quiero compartir con ustedes algo muy importante: el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje que nosotros tenemos que aprender. No me refiero a aprender hebreo, arameo, ninguno de esos idiomas, sino que aprender a lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que en estos tiempos se levantarán muchos que se van a apartar de la fe, que van a empezar a poner sus oídos en otras cosas que solamente beneficie la carne, que no beneficie el espíritu. Pero nosotros necesitamos que la palabra vivifique nuestro espíritu, amén. Que la palabra nos levante de donde nosotros estamos, si el enemigo ha estorbado nuestras vidas, si nosotros ya no sentimos la misma libertad de antes, si el enemigo ha querido ensuciar nuestras vidas. Es necesario que la palabra llegue a nosotros y que nos dé libertad, pero que nosotros la aceptemos. Aquí vemos a Pablo hablando a Timoteo, que le dice: te encarezco. Dice en otra forma de decirlo, dice: te recomiendo o te solicito con insistencia. O sea que no iba a ser fácil, que él necesitaba predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Dios puede que nos hable antes que pasen las cosas, pero a veces no ponemos atención.
Y Dios nos habla cuando las cosas están sucediendo. Pero tenemos que poner nuestro oído presto a lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Amén. Pero cuando Dios habla a cada uno de nosotros, muchas veces queremos que sea palabra de bendición. Muchas veces queremos que sea palabra que sea una palabra en la cual yo voy a ser prosperado, en la cual yo voy a recibir una ganancia para mi vida, en la cual yo voy a recibir algo que a mí me agrade. Pero el Señor aquí habla en la palabra de que es necesario que la palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos distraemos de escuchar la palabra, dejamos a un lado la palabra, el enemigo puede atacar nuestras vidas y distraernos y apartarnos del plan que Dios tenía para nosotros. Entonces vemos que Pablo le dice que le recomienda que predique. Si Dios te da un don en el cual, un ministerio en el cual el Señor te ha permitido y te ha enseñado a predicar, predica la palabra de Dios, pero no la contamines. Predica la palabra de Dios, pero no desvíes al pueblo del propósito de Dios. Porque el predicador tiene que predicar lo que Dios le da. No puede agregar nada, porque la palabra no es nuestra. La palabra no es del predicador. No importa qué tan bonito lo diga la gente que predica, el predicador simplemente es un vaso usado de parte de Dios. Y nosotros como predicadores tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere advertir de las cosas que pueden llegar a pasar en nuestras vidas. Dios nos quiere advertir de que el enemigo quiere destruir las familias, los ministerios, quiere quitarte los dones. Que los guardes, pero que el Señor los reprenda. Porque por eso es necesario que se predique la palabra en todo momento. Tal vez al predicador muchas veces no va a entender por qué. Muchas veces yo no entiendo por qué el Señor me pone ciertos versículos, pero solamente sé que tengo que pedirle guianza y que el Espíritu Santo me acompañe. Conforme yo le voy preguntando al Señor, Él me va revelando lo demás. Pero muchas veces el predicador tal vez no va a entender por qué. ¿Por qué es necesario hablar de esto? ¿Por qué es necesario hablar de lo otro? Porque el Señor conoce cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes. Tal vez yo no lo conozca, no conozca las intenciones de su corazón, pero Dios las conoce a la perfección. Él es el que escudriña las mentes, los corazones. A Él no se le escapa nada, a Él no se le oculta nada. Amén. Por eso que nosotros tenemos que siempre darle la gloria a Dios, porque si Él nos habla una palabra, no es para humillarnos, no es para pisotearnos, no es para hacernos a un lado. Si Dios te habla una palabra es porque Dios tiene interés en ti, en usarte, en levantarte y mostrar su gloria en tu vida. Entonces, por eso Dios dice a través de Pablo a Timoteo que predique la palabra, que inste, que esté en todo tiempo meditando la palabra de Dios, pero que no la cambie, que no cambie la palabra de Dios. Que lo que Dios da, eso se tiene que dar a la iglesia. Pero es que, hermanos, si predico esto, se van a ir los hermanos. Así piensa el hombre cuando el enemigo quiere estorbar. Pero muchas veces esa palabra es necesaria para que redarguya nuestro corazón y volvamos al Señor. Porque muchas veces no sabemos quién esté a punto de irse al mundo. Y tal vez porque el predicador no quiso predicar lo que Dios le pidió, esa persona se va al mundo. Y el predicador no obedeció a Dios. Pero es necesario, porque nosotros no sabemos cuántas almas pueden salvarse o volver a Cristo, arrepentirse de los malos caminos en los cuales muchas veces nos perdemos, como lo que decía hermano Oscar en la vigilia, que hay muchos caminos que al hombre parecen derechos, que parecen buenos, que parecen por aquí puedo caminar, por aquí me va a ir bien, pero realmente al fin es camino de muerte. Tal vez usted dirá, sí, yo tengo mucho tiempo caminando por este camino y no me he muerto, pero espiritualmente ¿cómo estamos? Pero espiritualmente ¿cómo va nuestro vivir en el Señor? Cuando desde que usted tomó ese camino que le parecía bien, desde que nosotros tomamos ese camino que sabemos que es un camino en el cual es un pie dentro del Señor y otro pie fuera del Señor. ¿Será que vivimos de la misma manera? ¿O será que hay algo que dentro de nosotros nos redarguye en que muchas veces decimos, si no hubiera venido por aquí, si no hubiera tomado esta decisión, ¿qué sería? Pero Dios es experto en hablarnos, en llamar nuestra atención. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos el lenguaje de Dios.
El lenguaje de Dios es como lo que acabamos de estar escuchando en los testimonios. Hay tantas crisis que pasan, tantos problemas, tantas necesidades, personas en el hospital enfermas, o que sufrieron un accidente, o que sufrieron esto, o que sufrieron lo otro. ¿No se le parece casualidad? Es Dios hablando a nuestras vidas. Es el lenguaje del Señor que dice: ya te hablé por la palabra, ya te hablé por profeta, ya te hablé por aquí, ya te hablé por allá, y no haces caso. A veces es necesario que Dios nos tome la atención. Y no le quiero decir que en todos los casos. Muchas veces nos va a tocar a nosotros que nos pase algo para llamar la atención a alguien que está cercano a nosotros. Pero Dios siempre va a llamar nuestra atención, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Porque Él pagó un precio tan grande, que es la sangre de Jesucristo, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Por el que usted tiene a la derecha y el que tiene a la izquierda. No importa cuánto el enemigo quiera ponerle contienda en contra o viceversa, el Señor pagó un precio. Y ese precio nadie lo puede pagar. Ese precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús está vigente hasta el día de hoy. Está vigente hoy y para siempre, porque Él está interesado en ti y en mí, que seamos salvos, que lleguemos un día al lugar que Él nos prometió. Amén. A esto el Señor me hacía recordar en estos días un poco de mi vida. Ayer yo estaba trabajando y me hacía recordar de cuando yo era pequeño. Yo me acuerdo que como eso de los 5 años, del transcurso de los 5 años a los 9 años, yo padecí mucho una enfermedad de que me salía mucho sangre de nariz. Pero era algo que no me paraba. Mucho tiempo aún me salía la sangre por la boca y mis padres se afligían. Pero de repente se detenía eso, al tiempo volvía a suceder. Hasta que terminábamos en el hospital, en los doctores, y no se sabía, simplemente se sabía que era una hemorragia, algo estaba pasando, pero los doctores no podían dar más allá por los recursos económicos que no teníamos. Yo me acuerdo, en ese entonces, mis papás empezaban a pelear. Después de eso, hubo un tiempo en el cual ya no volví a sangrar, para la gloria de Dios. Y más adelante empiezan a separarse. Mi papá ya no quiso estar con mi mamá viceversa. Y sucede que eso fue en la ciudad de Guatemala, en la capital de Guatemala, de donde soy yo. Sucede que cuando esto pasa, mi papá decide hacerse a un lado, mi mamá nos lleva con una de mis tías a El Salvador, y desde ese entonces se marcó algo en nuestra vida, en la vida de mi hermana y la mía, que después de haber sido una familia de 4 unida, el diablo separó esa familia. Mi padre por un lado, mi mamá por otro lado, y nosotros como hijos por otro lado. Y así sucesivamente mi vida fue en esa manera. O estábamos un tiempo con el tío, con la tía, por aquí, por allá. Y los que terminábamos pagando eso eran los hijos, nosotros. A eso es a lo que yo quiero llegar con esto. Aún en el matrimonio Dios nos va a hablar, porque Dios nos quiere hacer entender que esos pleitos, esas contiendas que hay en el matrimonio, tal vez usted va a decir: bueno, yo soy fuerte, yo lo voy a superar. Pero ¿qué hay de los hijos? ¿Qué hay de los hijos? ¿Usted sabe el daño que los hijos están llegando a pasar por las decisiones que usted ha tomado, que el enemigo ha puesto en su mente? Dios nos habla aún de esa manera. Y entonces decide mi papá venirse para los Estados Unidos. Mi mamá va por nosotros con una de mis tías en El Salvador. Regresamos a Guatemala y nuevamente de repente otra vez venía ese problema, la enfermedad que yo tenía. Y sangraba mucho. Me llevaron con mi abuela a El Salvador, me llevaron al doctor. Y de repente mi mamá dice: me voy para Estados Unidos. Y nos dejan a nosotros allá. Mi hermana se queda con mi abuela, yo me quedo con mi tío, con uno de mis tíos. Y aparentemente mi papá se vino para dar una mejor vida a los hijos. Mi mamá igual, de la misma manera. Pero ¿cuál es esa buena vida que nosotros podemos darle a nuestros hijos apartados de la guianza de la palabra de Dios? Realmente ninguna.
Por eso es muy importante lo que decía hermano Oscar sobre sus padres. Aunque tal vez muchos no miremos, pero realmente ese día que ellos se casaron se rompieron muchas cosas. En lo espiritual que usted y yo no entendemos, pero hubieron maldiciones que fueron rotas en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos llama a través de su palabra que nosotros, tanto como el hombre y la mujer, lleguemos a un mutuo acuerdo de llegar a un matrimonio. Amén. Que es algo muy respetado por Dios, porque el matrimonio simboliza la unidad de la iglesia de Cristo con Jesucristo. Amén. Entonces, Dios no va a dejar pasar eso por alto. Por eso Dios muchas veces nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que ya eran como los 11, 12 años. Fue cuando yo les he contado de que un pastor vino y me preguntó si yo quería aceptar al Señor. Yo le dije, yo no estoy listo. Y en fin, de ahí las cosas fueron cambiando. Llama a mi mamá, me dicen que tú estás en malas juntas, te voy a mandar a traer aquí. Pero todito esto, todo el tiempo que yo estuve apartado de mis padres, aunque sea en una cama de pita, ¿cómo le llaman ustedes? Una cama de hilo. Aunque sea en una cama así yo dormía, pero dormía a gusto. Solo Dios sabe por qué. Todas las cosas que yo tuve que pasar. Dormíamos en una casita de lámina en casa de mis tíos. Cuando llovía se escuchaba muy fuerte la lluvia. Yo me acuerdo que yo dormía, aparte de mí estaba un granero de maíz, y de repente se oían que se metían hasta los ratones, las gallinas, y en fin. Era así la vida que yo llevé en ese entonces, pero yo no lo entendía. En ese entonces yo no pensaba si yo iba a venir a los pies de Cristo ni nada de eso. Más adelante, cuando le dicen a mi mamá que yo estaba en malos pasos, realmente yo no estaba en malos pasos. Yo estaba tratando de echarle ganas a la escuela. Yo decía, yo voy a ser un arquitecto, voy a estudiar, voy a ser un arquitecto y ya no voy a vivir de esta manera y voy a ayudar a mi familia. Yo en mi pensar aún decía yo en ese entonces que tal vez así mi papá y mi mamá iban a volver a estar juntos. Pero las cosas no fueron así. En fin, me trajeron a Estados Unidos. Yo salí el 1 de diciembre del 2006, me parece, solo. Nomás venía el coyote y otras 2 personas conmigo, ninguno de mis familiares. Y a través del camino, lo que uno usualmente hace, se encomienda a Dios. Uno dice, Señor, si tú me permites que yo llegue al otro lado, para los que venimos y pasamos el desierto de esa manera, le pedimos a Dios que nos ayude a llegar con bien. Y ahí hablamos con Dios y reconocemos que Dios existe. Pero cuando Dios ve que nosotros nos apartamos de una promesa que le hacemos, Dios empieza a llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios muchas veces nosotros no lo vamos a entender, pero Él nos habla de esa manera porque es por nuestro bien. Es necesario para que usted y yo no tomemos esa mala decisión de apartarnos del camino. En fin, las cosas sucedieron de esa manera. Yo llegué aquí, yo vivía en Ontario en ese entonces, yo vivía en un closet. En ese tiempo mi mamá y su pareja solamente tenían un cuarto y yo dormía en un closet. De ahí yo me fui a vivir con mi papá. Después de que salí de la escuela, cuando estuve en la escuela, empecé a tener malas amistades, me perdí en el mundo, en la borrachera y todas esas clases de cosas. Hasta que conocí a Cristo. Hasta que tuve un encuentro en el cual Él me sanó de una enfermedad de la cual yo le he hablado. Y yo sé que desde ese momento, aunque yo no le había aceptado todavía, Él dispuso en tocarme y sanarme. Entonces, desde que mis padres se separaron hasta el transcurso de ahora, ¿cuánto tiempo cree que ha pasado? Desde que de que tenía 9 años a 25 años en el día de hoy, han pasado aproximadamente 16 años que Dios ha estado hablando a mi madre y a mi padre, que ha estado llamando a su atención. Y hasta ahora, después de 16 años, ellos han entendido que lo que ellos necesitan es a Cristo. Ahora mi madre, ella ha tomado la decisión de que ella quiere hacer un matrimonio con su pareja. Ella ya conoce de Cristo, él también. Y ellos ven que es la necesidad porque la palabra de Dios lo demanda. Mi padre de la misma manera, aunque él aún no ha aceptado al Señor, pero el Señor lo redarguye en su corazón, que sabe que no está bien, que es necesario que él se case. Entonces imagínense cuánto tiempo pasó
Se destruyó una familia por la culpa del enemigo, que el Señor los reprenda, para entender que el matrimonio es algo muy importante. Pero ¿quién cree que estuvo hablando todo ese tiempo? El Señor. Dios estuvo hablando todo ese tiempo, y mis padres no entendían que era necesario pelear por su matrimonio, pelear por sus hijos, que no importando que si no hubiera la ayuda económica, pero que se mantuvieran juntos. Pero la carne siempre va a querer estar estorbando los propósitos de Dios. Por eso yo le digo hoy en esta noche, Dios ha estado hablando en nuestras vidas. No deje que la carne estorbe los planes de Dios en su vida. No deje que el enemigo robe la bendición que Dios quiere hacer en su vida. Tenemos que prestar atención a lo que Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si es necesario reconciliarnos con el Señor, es mejor que sea el día de hoy, en este momento, porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque aunque usted no se dé cuenta, el enemigo está obrando y queriendo destruir lo que Dios ha estado tratando de unir por tanto tiempo. No solamente un matrimonio, aún su propia vida espiritual, su propia vida en el conocerlo a Él, en el tener ese momento de relación con Él, en la adoración, en ese momento en el cual usted sabe que solamente Él puede fortalecerlo. Porque ha pasado un largo proceso a través de sufrimiento, de pruebas, de dolor, hasta entender que realmente necesitamos entregar nuestras cargas a Cristo. Que no hay nadie que nos pueda ayudar, solamente Cristo. Y Él es el que nos ha estado redarguyendo por mucho tiempo. Él es el que nos ha estado redarguyendo a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que terminemos en la calle? No, para bendecirnos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Amén. Yo sé que todos queremos ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero que mi matrimonio sea bendecido de parte de Dios. Entonces, ese proceso fue el que a mí me hizo entender una cosa. Que cuando Dios habló a mi vida y a la vida de mi esposa, cuando aún no éramos ni novios, Dios habló a nuestra vida a través de una profeta. Dios dijo que nos quería juntos. Yo no entendía cómo iban a hacer las cosas. Yo dije, bueno, si Dios nos quiere juntos, Dios va a hacer las cosas, va a ser fácil, decía yo. Pero a través de eso, Dios tuvo que moldearnos a ella y a mí. Ella no estaba de acuerdo, y en fin, Dios fue tratando con nuestras vidas hasta el momento en el que nosotros nos casamos. Y de ahí para adelante han habido pruebas, han habido luchas. Yo le voy a decir algo, han habido momentos en los cuales a veces yo he querido tirar la toalla y volverme atrás. Pero yo me acuerdo el daño que el diablo hizo en el matrimonio de mis padres. Y yo digo, yo no puedo hacer lo mismo, porque si yo acepté al Señor, yo tengo que perseverar, seguir adelante, seguir luchando, porque Dios está conmigo. Y si hay problemas en mi matrimonio, Él me va a ayudar a salir de ellos. Él nunca te abandona. Él nunca te va a dejar. Usted y yo somos los que lo dejamos, porque no entendemos el idioma, el lenguaje que Dios habla en nuestras vidas cuando Él quiere bendecirnos. Porque en un matrimonio que está unido, que está buscando de Dios en oración, en la lectura de la palabra, Dios lo va a bendecir. Por eso el diablo no quiere que usted y yo hagamos eso. Por eso el diablo se entremete y pone cansancio, pone pleito, pone discordia, pone esto, lo otro, y que él aquí y allá, y nosotros hacemos caso. Cuando Dios nos está hablando por otro lado, que nos quiere bendecir, que quiere que nuestro matrimonio camine conforme a la palabra de Él, que nuestros hijos crezcan conforme a la palabra de Él. Dios a nosotros, a mi esposa y a mí, yo me acuerdo antes de que mi hija naciera, aún antes de que nos dijeran qué sexo era el niño, el de mi niña, yo me acuerdo que yo venía al altar y yo me hincaba aquí, yo le decía, gracias Señor por mi hija, gracias Señor por mi hija, y ese era mi gracias, gracias, gracias. Yo no sé si aburría al Señor, pero yo le decía, gracias Señor. Cuando nosotros fuimos al doctor para ver qué iba a ser, yo iba confiado de que iba a ser una niña, porque yo estuve dándole gracias a Dios. Y para la gloria de Dios llegamos y nos dicen, va a ser niña. En eso Dios también me da un sueño en el cual yo vino a la niña como más o menos de la edad que está ahora. Y yo digo, Dios es bueno.
Si Dios nos da las cosas es por algo. Si Dios nos revela tantas cosas es por algo. Porque quiere bendecirnos. Ahora, a mi hija, el Señor la va a usar como profeta. A Jake como predicador. Entonces, ¿qué cree que el diablo va a querer hacer en destruir un matrimonio? No solamente separar al hombre y a la mujer, pero destruir los ministerios que Dios ha puesto en ese hogar, en esa familia. Porque sabe que son ministerios que vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer libre al cautivo, para ir a predicar las buenas nuevas, para ir a ayudar a alguien que lo necesita. Y usted y yo no lo sabemos. Pero es necesario, a través de tantas pruebas, tantas tribulaciones, vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero aún antes de eso, tantas pruebas en nuestras vidas son para ayudar a otro que ha estado pasando lo mismo que nosotros. Y con libertad poder decir en el nombre de Jesús: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta el día de hoy usted y yo podemos decir: todo lo puedo en Cristo. Se nos han arruinado los carros, hemos perdido cosas materiales, hemos tenido que cambiar trabajo y tantas cosas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha suplido, Él ha fortalecido, Él nos ha cuidado. Y usted y yo no nos damos cuenta, porque estamos entretenidos en los problemas, en tantas cosas, y queremos que alguien venga en la iglesia y nos hable una palabra bonita, que nos diga: pues mejor vete de la iglesia, mira, ahí nadie te quiere, ahí no hay amor, ahí cómo te van a ayudar, mira, ni saben lo que estás pasando. Eso es lo que queremos. Queremos una palabra que nos haga sentir bien, que eso que nosotros traemos dentro sea solamente calmado. Pero Dios no quiere solamente calmar tu dolor, Él quiere sanar tu dolor y sacarlo fuera de tu vida, para que Él pueda poner su Espíritu Santo y levantarte para lo que Él te ha llamado. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que sí es este el mensaje, o predicamos otra cosa? Porque los miro como preocupados. Gloria al Señor. Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. No son casualidades cuando tú vienes a la casa de Dios. Pero como decía mi esposa, a veces uno tiene que aprender a provocar al Señor. El sábado, de eso que ella dice, nosotros tuvimos lucha. Aún nosotros habíamos sido invitados a una boda, y por tanta lucha nosotros no fuimos, tantas cosas que empezaron a pasar. Pero llegó un momento en el que íbamos en el carro y nos quedamos callados. Y no sé, yo no sé lo que el Señor le haya dicho a ella, pero lo que el Señor me hizo sentir a mí en ese momento era de empezar a reprender al diablo. Y empezamos nosotros callados y solamente nos quedamos, nos volteamos a ver y le dijimos: vamos a prepararnos porque ya va a ser hora de ir a la iglesia. Y nos vinimos para acá y vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios. Pero el enemigo no quería que nosotros viéramos la gloria de Dios. Que asumiéramos más preocupados porque esto, porque el otro, y porque la plancha, y porque los frijoles, y porque acá. Pero que el Señor reprenda al diablo. Amén. Acompáñame a Éxodo 4:21. Gloria a Dios. El problema de hoy en día es que el mundo busca religión, pero la religión sin Cristo nos va a echar a perder. Buscamos denominación, pero una denominación donde no hay Espíritu Santo ni está Cristo nos va a echar a perder. Una doctrina, una enseñanza, pero si esa enseñanza está torcida, sin Cristo nos va a echar a perder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos? Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que pagó un precio para salvarnos de donde nosotros vivíamos antes. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 4:21. Si ya tienen, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Entendió lo que Dios le dijo a Moisés en ese momento? Dios le habló a Moisés, lo llevó a un monte en el cual estaba la zarza, un monte que le dijo al Señor: quita tus sandalias porque el lugar santo es este. Y el Señor lo fue preparando y le fue hablando. ¿Para qué? Para que él llegara a hablar a su pueblo y lo libertara. Pero aquí le dice
que cuando él llegue con Faraón y le muestre las maravillas que Dios ya le enseñó a Moisés, dice que Dios mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para que no los dejara ir. El lenguaje de Dios nos dice esta cosa de esta manera en esto. Dios nos va a usar, pero hay procesos en los cuales Él va a probar nuestras vidas. Él estaba diciendo, yo les voy a dar libertad, pero yo voy a probar a cada uno de los que van a salir de esta tierra. Porque por eso Él endureció el corazón de Faraón. Porque el que quisiera ser libre, ese iba a perseverar y salir. Hoy en día es lo mismo. Todo aquel que quiera salir de las cosas del mundo y venir a los pies de Cristo, toma la decisión. O persevera y seguimos en la palabra y seguimos buscando del Señor, o simplemente nos vamos nuevamente a un viernes social, a un baile, a un convivio ahí con el compadre, con la comadre, y el partido y la novela, y se nos olvida todo. Todo lo que hemos visto en este lugar. Y usted dirá, es que si yo hago eso, le aseguro que pasa un mes y todavía voy a hacer el mismo. No es cierto. Con un solo día de servicio que usted y yo nos perdemos bendición de Dios. Con un solo día de servicio que usted y yo nos perdemos, el enemigo nos está atacando porque estamos en territorio de Él. Pero necesitamos nosotros venir a la casa de Dios a comer palabra, amén. Y aún así, como hemos hablado anteriormente, alabar a Dios en su casa, donde usted esté, alabe al Señor, ore en donde usted esté manejando, trabajando, busque al Señor. Porque esto es de valientes, esto es de valientes, esto es de personas que quieran decidirse en pararse en la brecha por las familias, por los matrimonios, por cada uno de los miembros en las congregaciones, y pedirle siempre al Señor que nos dirija, amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que Moisés, una de las primeras cosas que él puso fue una excusa, como usted y yo las ponemos. Ponemos muchas veces excusas de las cuales nosotros decimos, es que yo no estoy preparado, es que yo no voy a poder hacer esto, es que yo no. Pero Dios nos quiere enseñar que así es, usted y yo no, pero Él sí va a poder hacerlo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que sobrepasar esa excusa que nosotros ponemos. También hubo aflicción en ese momento. Hubo aflicción porque cuando Él va y empieza a enseñar las maravillas, empieza y hace lo que la vara se convierta en una serpiente, y todo el pueblo mira, Él viene Dios viene con Él. Dios viene con Él, Él nos va a liberar, Él nos va a sacar de esclavitud, ya no vamos a sufrir. Porque habían sido 300 años o más desde después de la muerte de José hasta ese tiempo que el pueblo había estado en esclavitud. Y ya habían hasta olvidado cómo Dios era en la forma de hacer milagros. Y entonces esta gente se asombró y dijo, este hombre nos va a sacar, Dios viene con Él. Pero cuando Faraón ve esto, y él viene y trae también a su gente y hacen cosas similares, pero también empieza a poner más trabajo al pueblo, le pone más trabajo. ¿Y qué hace la gente? Se molestan, se afligen. Y le dicen, mejor ya no vayas con Faraón, ya no vayas, nos vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque aún no creían lo que Dios realmente iba a hacer. Aún había cierta duda, porque querían ver una libertad automática, que en ese momento ya Faraón dijera, ya estuvo, pero muchas veces nos va a costar. Muchas veces nos va a costar. Mi esposa decía esto el otro día, decía, Dios en su misericordia y en su gracia, Él ha usado a cada uno de los profetas. Ella decía, tomándose ella como ejemplo, decía, y Dios le ha dado palabra y le ha dado, le ha llenado el Espíritu Santo, pero dice, pero vamos a llegar a un punto, estamos llegando a un punto, dice, que entre más conocemos, más nos van a costar las cosas de aquí para adelante. Que necesitamos realmente buscar más del Señor, que necesitamos realmente apartarnos para el Señor, que no es solamente de esperar a que Dios nos hable y ya. Va a llegar un tiempo en el cual, tanto como profeta, como predicador, como músico, como evangelista, como maestro, tiene que buscar que Dios
sea quien está guiando a través de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces había descontento y aún así Dios seguía obrando. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué mandó a Egipto? ¿Cuántas plagas fueron? ¿Ah? 7, 9, 10, ¿cuántas? 10 plagas, de las cuales no voy a entrar en detalles, pero fueron 10 plagas que llegaron. Y aún así, el corazón de Faraón estaba duro, pero no porque Faraón fuera una persona dura, porque Dios así lo permitió para que fuera probado el corazón de los hebreos, para que sea probado el corazón de cada uno de nosotros. Dios nos va a permitir pasar por tantas cosas, para ver si realmente queremos servirle, no importando, como decía el canto que hemos estado cantando, que nos falte todo menos su presencia. Realmente vamos a llegar a ese punto en el cual no importa qué falte o quiénes falten, pero que esté la presencia de Dios. Porque vamos a confiar en que Él va a hacer las cosas y no nosotros. No con mis fuerzas, no con que voy a predicar esto para que la gente esté contenta, o voy a hacer esto, les voy a contar una historia de Pinocho o X cosa para que usted y esté contento aquí, de sus diezmos, sus ofrendas. No, la palabra de Dios es la que nos va a hacer libres. La palabra de Dios es la que nos va a sacar de tanto error en el que estábamos por culpa del enemigo. Que el Señor nos reprenda. Entonces, el enemigo obviamente no va a querer que usted y yo seamos libres, mucho menos las personas que están en el mundo. Si usted va y evangeliza a una persona, no diga, pues ya no lo voy a volver a hacer, al cabo no quieren. Siga perseverando. Dios es el que va a empezar a tratar, a redarguir, a tocar esas vidas a través de su Espíritu Santo. Y cuando usted menos se dé cuenta, esas personas que usted ha ido a evangelizar, las va a ver aquí sentadas. Yo le he preguntado eso al Señor. Han sido muchas personas de las cuales le hemos llevado la palabra del Señor en el Swami, en la calle, en Ontario, en Pomona, aquí en Colton. Y de repente pues digo, se ha hablado a mucha gente y no vienen a la iglesia. Pero también yo siempre les digo a las personas a las cuales le llevamos la palabra de Dios, si no pueden venir aquí, pero que busquen un lugar donde congregarse, donde puedan ellos seguir alimentándose de la palabra de Dios. Y Dios va a ser el que va a poner el sentir en ellos si van a ir a ese lugar o van a querer venir aquí. Pero usted no diga, ya no, ya muchas pruebas y todo, y ¿para qué voy a ir? Luego el domingo ir a evangelizar, madrugar, el único día que descanso. Es duro. Yo tuve que salir de ese conformismo. A mí se me hacía duro porque yo trabajo de lunes a viernes, a veces los sábados, madrugo toda la semana, y yo decía, el domingo es el único día que yo tengo para descansar. Me levanto a la 1, 2 de la tarde, me baño, me alisto y me vengo para la iglesia bien relajado. Pero el Señor empezó a redarguir en mi corazón que es necesario ir a las calles a predicar la palabra de Dios. Y entonces, no es porque yo voy a llevarle algo que yo sé que le va a servir a la persona, no. Es lo que el Señor me da para que yo comparta con ellos. Y hemos visto cosas tremendas, pero usted y yo le ponemos el límite. ¿Queremos que tenga un límite o queremos que siga adelante? Lo mismo pasa con tanto como los que tienen el deseo de enseñar. Decía el hermano Alejandro ayer, decía, nos estábamos gozando con la clase que él trajo. Decía, mi meta, dice, es que aprendamos, dice, y de aquí salgan maestros a otra escuela, dice. Y es tremendo, es cierto. Porque dice, no vamos a estar todo el tiempo aquí enseñándonos entre unos y otros. Va a haber un momento en el cual, pero a través de la guianza del Espíritu Santo, que el Señor confirme que es necesario ir a un lugar a enseñar la palabra de Dios. Amén. No nos podemos mover por nuestro propio pensamiento o querer enseñar lo que nosotros queremos. Amén. Sino que la palabra de Dios, la cual nos hizo libres a nosotros. Amén. Entonces luego hubo libertad. Salieron de Egipto, siguieron caminando hacia adelante y empezó a haber queja. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor me voy para el mundo, mejor me voy de regreso, vivía mejor así, vivía mejor allá, así yo no tenía pruebas. Tenía pruebas, me tomaba una botellita de lo que sea, me tomaba una cerveza y se me olvidaba.
Pero realmente es que nosotros tenemos que ser fuertes, porque como le dije, esto es solo para valientes, amén. Gloria al Señor por los valientes que están aquí, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También vemos que a través de eso las quejas eran grandes, en las cuales un momento que llegó Dios a querer detener a la gente que mejor se fuera al desierto y muriera en el desierto, porque eso era lo que la gente decía, mejor déjanos morir en el desierto. ¿Sabe qué? Muchas veces necesitamos eso, ir a morir en el desierto. Pero ¿en qué manera dice usted? Apartarnos en un desierto donde solamente esté usted y yo, y dejar morir todo pensamiento que no nos dejaba entender lo que Dios quería hablar a nuestras vidas. Apartarnos y dejar morir todo egoísmo, toda vanidad, toda soberbia, todo pensamiento que me hacía pensar que yo estoy bien, que yo estoy aquí, que mejor es así. Es necesario a veces. Si usted sabe que la palabra le redarguye, pero usted no puede cambiar su forma de vivir, es necesario que vayamos a un desierto y moramos ahí, al viejo hombre, a las viejas pasiones, a los viejos pensamientos, y le pidamos a Cristo que venga a nuestras vidas y nos dé de Él, que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros, amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hasta ahí es cuando vamos a recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Ahí es cuando vamos a recordar de dónde el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros, y vamos a tener un deseo más grande de creerle a Dios. Amén. Cuando Dios te pide algo, no es para que solamente, como lo dije anterior, si Dios te pide algo que tú necesitas, no es para humillarte y decirte que no lo tienes o que eres falto de ello, sino es que Dios tiene un interés en tu vida. Si Dios te ha dicho en algún tiempo que necesitas más santidad, y usted escucha que Dios le dijo eso a una persona, no deje que el enemigo le ponga un pensamiento, de seguro está en pecado, de seguro está fallando. No deje que eso atormente su vida. Cuando Dios pide eso, ¿sabe qué le está diciendo? Tengo un interés contigo, tengo un interés en tu vida. Por eso es necesario que busquemos más santidad. Por eso es necesario que busquemos más del Señor, pero no de la forma en la cual el hombre piensa, sino que el Señor nos va a indicar qué es lo que nosotros necesitamos apartarnos. Pero hoy en día pensamos que si Dios pide santidad a una persona es porque la persona está en pecado, y nos queremos autojustificar que yo sí estoy bien porque a mí Dios no me lo ha pedido. Más bien preocupémonos cuando Dios no nos ha pedido que nosotros nos apartemos más para Él, amén. Gloria al Señor. Porque no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que desde nacimiento un ángel vino a sus padres y les hizo saber que debía ser un hombre apartado para Dios, un hombre de un voto nazareo, y él necesitaba apartarse. Ahora dígame, ¿vivió él una vida apartada para Dios? Empezó porque los padres lo instruyeron, pero cuando él empezó a tomar sus propias decisiones, se apartó. Empezó a juntarse con los filisteos, que eran sus enemigos, se enamoró de una mujer filistea, hizo todo lo contrario. Todo lo contrario que era de apartarse para Dios, empezó a hacer todo lo contrario. Y fue algo que realmente le trajo consecuencias. Porque al final, ¿qué pasó? Le sacaron los ojos y se burlaban de él. Así es el enemigo. Cuando usted y yo no nos queremos apartar para el Señor, el enemigo se va a querer burlar de nosotros. El enemigo va a querer hasta sacarnos nuestros ojos para ya no ver la visión que Dios tenía en tu vida y en mi vida. Dios va a querer que nosotros ya no veamos más allá de lo que Dios tenía preparado para ti y para mí en Centro Profético, amén. Pero que el Señor nos reprenda, porque realmente nosotros necesitamos. Una vez yo me acuerdo, le contaba al pastor, una vez yo me acuerdo que no me acuerdo quiénes eran las que estaban en bendición ese día de los profetas, y yo le decía al Señor, Señor, pídeme que te haga un ayuno, yo lo hago en ese entonces. Y le dije al Señor nuevamente, en fin,
Cuando pasa el tiempo, en esos días, el Señor me habla a través de su palabra. De repente un hermano me pasa una Biblia, y cuando se abre la Biblia, se abre en Isaías 58. ¿Qué habla en Isaías 58? Del verdadero ayuno. Que no es el ayuno que usted y yo como personas a veces elegimos, que queremos sacrificar nuestras vidas de una gran manera para que Dios nos dé un poder o nos dé ciertas cosas. Sino que Dios quiere un ayuno en el cual una forma de pensar en la cual podamos ayudar al prójimo, podamos nosotros ayudar al necesitado, podamos nosotros, si vemos la necesidad, poder atenderla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero muchas veces estamos esperando, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, y Dios nos está hablando a través de su palabra. El lenguaje de Dios muchas veces nos va a hablar de una manera que nosotros no esperamos. Nos va a llamar la atención a cosas que nosotros no estábamos haciendo antes. Va a traer cambios a nuestras vidas, amén. Aún yo me acuerdo también al principio, una vez yo también le dije al Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué no me permitiste que yo me fuera a una iglesia grande donde solamente llegara y me sentara? Porque como yo desde que llegué aquí, para la gloria de Dios, pues el pastor nos dio oportunidad de trabajar y hemos estado trabajando aquí. Pero yo me acuerdo que esa vez yo le pregunté al Señor de eso, le dije, ¿por qué no me permitiste que me fuera a una iglesia diferente donde solamente me fuera y me sentara? Así pensé yo en ese momento. Y el Señor ahí en ese día me exhortó. ¿Por qué? Porque el Señor, si el Señor nos trajo aquí a cada uno de nosotros, es porque el Señor no nos quiere escondidos. El Señor nos trajo aquí porque aquí está empezando la obra desde el principio para arriba. Pero tenemos que perseverar porque como dice en Ageo, que la gloria postrera será mayor que la primera, amén. La gloria postrera va a ser aún mayor que la que hemos visto en este lugar. Pero usted y yo tenemos que perseverar, mantenernos, amén, y creerle al Señor. Gloria al Señor. También el Señor Jesucristo también nos hablaba maneras en las cuales nosotros no entendíamos. Acompáñenme en Mateo capítulo 13, versículo 14 y 17, ya para terminar. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 17. Gloria a Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y oigan con el corazón entiendan y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínense, mucho pueblo, mucho antes de que usted y yo naciéramos, quisieron ver lo que usted y yo estamos viendo el día de hoy. Por eso nos tenemos que sentir privilegiados, gozosos en el Señor, de que realmente el Señor está con nosotros, que realmente el Señor es el que está llevándonos hacia adelante, pero tenemos que caminar y querer regresar atrás, al desierto, a la vida de antes, al mundo, a las cosas que antes no nos daban un gozo, una felicidad, ni siquiera nos daban paz. Gloria al Señor. Le voy a pedir a mis hermanos levitas que pasen enfrente. El Señor dijo, yo no traigo, que Él no traía paz, sino que Él traía espada. Imagínense, pero no se refería a que Él traía una espada de metal con la cual usted y yo íbamos a ir a cortar al vecino que tenemos a un lado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él nos trajo una espada que usted y yo tenemos ahí donde usted está sentado, tiene una Biblia, es la espada del Señor.
que Él nos trajo a nosotros. Gloria a Dios. Lo que me llamaba la atención mucho de este versículo que acabamos de leer es que de estos que leíamos, que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado por mucho tiempo. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Tal vez hemos esperado que Dios nos hable a través de alguien especial, pero Dios nos ha querido llamar nuestra atención a través de otras áreas, de las cuales Él ve que es necesario. Pero ¿sabe algo? El otro día, cuando yo estaba adorando al Señor, yo escuché una voz que me quebrantó. Y yo sé que es la voz del Señor, en la cual yo me acuerdo que yo le pedía misericordia en ese momento al Señor. Yo le adoraba, yo le decía: Señor, ten misericordia. Y esa voz decía: mi pueblo no me cree. Yo solamente escuché eso: mi pueblo no me cree. Pero eso me quebrantó mi corazón. Eso quebrantó mi espíritu en ese momento. Y yo no sabía cómo responderle al Señor en eso, porque yo no conozco los corazones de todos nosotros. Pero si en algo no le hemos creído al Señor hasta en el día de hoy, yo creo que es tiempo de que dejemos a un lado toda duda. Yo creo que es tiempo de que dejemos a un lado todo lo que nos ha detenido de no creerle al Señor. Si Él ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él ha dicho que te va a usar, te va a usar. Si Él ha dicho que va a hacer grandes cosas contigo, las va a hacer. El otro día vino un pastor y este pastor me daba una palabra y me decía: el Señor va a poner palabra fresca en tu boca, como pan recién salido del horno. Cuando yo llegué a mi casa, yo empecé a meditar eso. Pero ¿qué es necesario para que ese horno se siga en fuego? Echarle leña. Dios nos quiere dar las cosas que necesitamos como iglesia, pero nosotros tenemos que echarle leña. Yo no puedo esperar que Dios me diga: te voy a dar las palabras, y ya nomás espérate, siéntate en el sofá a gusto y ahí te va a llegar todo. No va a pasar así. Así pensábamos antes. Agarramos el control, poníamos la película, el partido y a gusto. Pero el Señor nos está hablando. Al menos en lo personal, yo sé que el Señor está hablando en mi vida. Y yo le he dicho al Señor que yo quiero aprender día con día a escucharle más y a ser más obediente, porque sé que es difícil. Sé que es difícil, que muchas veces tenemos una lucha interior, pero solamente usted va a poder vencer esa lucha interior. Hagamos que ese pensamiento del Señor cambie. Si usted ha tenido duda en estos días, pase al frente.